Hola, estamos aquí en conversaciones sobre psicología. Hoy día con un invitado estelar, un amigo, Sergio Chacón. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por invitarme a este espacio de diálogo. Gracias a ti por darte el tiempo. Bueno, Sergio ahora está en Temuco, psicólogo, ¿cierto? Magíster en psicología de la Universidad Católica, con vasta experiencia en personas que sufren, yo diría, ¿cierto?, ligado al tema social, derivando después a los consumos problemáticos de sustancias y drogas. Te has especializado en el tratamiento, en la formación, tienes algunas publicaciones, más de alguna al respecto, ¿cierto? Y trabajando con un modelo, ¿ya?, en particular, que es de lo que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con la reducción de daño. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Andrés, sí. Bueno, eso es parte de mi desarrollo profesional, ¿no es cierto?, donde he ido naturalmente derivando a como dices tú, trabajo con personas que están en situaciones de sufrimiento social y particularmente con el tema del consumo problemático de sustancias, alcohol y otras drogas. Perfecto. Sergio, desde esa perspectiva, bueno, yo hoy día también dedicado a la práctica clínica a través de modalidad virtual, ¿cierto? En diálogos terapéuticos se llama esta comunidad que tienen ustedes con otros colegas. Así es. Sí. Sí. Preguntarte, en ese sentido, el trabajar con personas que sufren estas vulneraciones sociales o que se manifiestan vulnerables frente al contexto donde viven y que algunas derivan al consumo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando, sobre todo ahora que se relacionan muchas de estas conductas con la violencia, el narcotráfico, que es como lo que invade hoy día los medios de comunicación? ¿Cómo lo estás viendo tú después de todos estos años de trabajo? Mira, yo te diría que cuando se habla sobre el tema del uso de sustancias, hay que verlo como un fenómeno que tiene distintas capas o distintas aristas, ¿no es cierto? Entonces, hay una dimensión o una capa que tiene que ver con los temas de seguridad y con la disponibilidad de droga, cómo se producen, cómo se distribuyen, cómo se comercializan, y ahí está todo el fenómeno del narcotráfico, ¿no es cierto? Al cual yo tengo un acercamiento lateral, digamos, porque además trabajo para mujeres que están privadas de libertad, y de las mujeres que están privadas de libertad en Chile existe un gran número que está privadas de libertad por microtráfico. Entonces eso es una dimensión. Por otro lado está la experiencia de las personas que usan sustancias, ¿sí? De las cuales la mayoría no tiene problemas con las drogas, pero sí hay un grupo que tiene problemas con las sustancias. Y ahí, en este fenómeno de las drogas y lo que estamos viviendo en términos generales de la sociedad, una de las cosas que yo he podido darme cuenta, ratificar y acompañar también es que para muchas personas ese uso de sustancias es una manera de hacerle frente a situaciones muy adversas en su vida. Situaciones de trauma, situaciones sostenidas de vulneración y vulnerabilidad, de exclusión. He tenido la posibilidad de trabajar con personas que están en situación de calle, con adolescentes que han tenido problemas con la justicia, personas que han vivido situaciones de abuso, de negligencia en su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, hoy día yo tengo esa claridad, digamos, que las sustancias cumplen una función en la vida de las personas y en alguna medida se transforman en una solución que lamentablemente le genera más problemas, pero cumple una función. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces ahí cumple una función en la vida de las personas y eso habitualmente está ausente en algunos discursos, ¿no es cierto?, donde más bien hay una satanización del uso de sustancias. Y entonces cuando uno se olvida de eso, pierde de vista que el uso de sustancias se da en un contexto, en una interacción de la vida de la persona en general, sus características y la sustancia que consume.
Entonces, al momento de abordarlo, no solamente en el espacio clínico terapéutico, sino que también social, desde una perspectiva preventiva, no es posible obviar el contexto en el que el uso de sustancias sucede. No es solamente una situación que vive la persona, sino que se vive en un contexto. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades que hay respecto al uso de sustancias es que quienes las usan y quienes tienen problemas con el uso de sustancias son fuertemente estigmatizados y estigmatizadas. Y eso además, lamentablemente, tiene un peso aún mayor en el caso de las mujeres. Las mujeres que usan sustancias y que tienen problemas con las drogas son aún más estigmatizadas que los hombres. ¿Sí? Son brutalmente estigmatizadas. Es algo que yo he podido constatar en la práctica, pero es algo que también está en la literatura. Ha aparecido en los 2 estudios que ha hecho sobre el tema de estigma Senda. Y entonces eso es un tema social. ¿Sí? Es parte del fenómeno de la sustancia. Es tan complicado eso que uno pudiera decir, pero si es solamente una apreciación respecto a la persona. No es así. Es tan complicado que eso determina que las personas no se atrevan a pedir ayuda sanitaria cuando necesitan, de manera oportuna. Y en el caso de las mujeres piden ayuda mucho más tarde y por lo tanto piden ayuda cuando su vida se ha complicado mucho más con el uso de sustancias. Y eso tiene consecuencias graves en los procesos de recuperación, de reintegración. Entonces, es un poco el panorama, digamos. Desde esa perspectiva, también se ha hablado de que estamos en una crisis de salud mental, ¿cierto? Donde yo creo que hay que poner entre paréntesis porque yo por lo menos estoy de acuerdo en que efectivamente la pandemia y las situaciones, sobre todo de contracción económica o que ha desnudado la pandemia, la soledad de muchas personas, la de protección o falta de asistencia y cuidado del Estado o medidas más estructurales o situaciones más estructurales, están desnudando una situación que no es muy distinta a lo que se estaba viendo antes de manera más focalizada en ciertos sectores vulnerables, pero que ahora se ha extendido. Pero que también corre el riesgo de mirarse como la única explicación, ¿te fijas? Como que si fuera solamente el fenómeno de la salud mental como un fenómeno que está contextualizado a un evento que nos marca, pero que no se alimenta de nuestras deficiencias estructurales o nuestro cotidiano. En ese sentido, sí. ¿Ha aumentado, a tu juicio, en la percepción que tú tienes, en lo que tú has visto, no en números, sino más bien en la percepción clínica, o desde la academia, el consumo, se ha modificado? ¿O estamos en el mismo escenario, pero con una visibilidad donde elementos de violencia o de carácter criminal le ponen un aditivo que hace a las personas no entender lo que está pasando? Sí. Mira, yo te diría que en términos de tendencia en el uso de sustancias en nuestro país, lo que ha ido pasando es que los usos principales de las drogas y de las sustancias más habituales, hablemos de pasta base, cocaína, alcohol, tabaco, o se han mantenido o han disminuido. ¿Sí? Eso así como en términos generales. Yo te diría que donde está la dificultad principal no es tanto en las prevalencias de personas que usan sustancias, porque es importante decirlo, la mayoría de las personas en nuestro país no tiene problemas con las sustancias o no las usa, ¿sí? Pero sí han aumentado los usos riesgosos de sustancias y particularmente del alcohol, y particularmente en los jóvenes, ¿sí? Entonces no es tanto la cantidad, sino que la forma en que se está usando. Y esa forma, el uso riesgoso de alcohol, ¿no es cierto?, es efectivamente un problema de salud que hay que atender. Cuando hablo de uso riesgoso, estoy hablando de tomar mucho alcohol en muy poco tiempo, ¿sí? En inglés le denominan binge drinking, que es como empinarse la botella así hasta que se acabe, hasta el fondo, ¿no es cierto? Y todas estas prácticas más jocosas del póngale, sígale poniendo y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que tiene como algo de ritual también, son formas riesgosas de usar alcohol, que llevan a intoxicaciones y además sabemos que la combinación de
alcohol con otras conductas de riesgo, como por ejemplo conducir bajo los efectos del alcohol o subirse a un auto conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, aumentan los niveles de riesgo de esa conducta asociada al uso de sustancias, particularmente el alcohol. Entonces, no es tanto la cantidad, sino la forma en que se están usando las sustancias, particularmente el alcohol, que en términos sanitarios globales, las sustancias que realmente matan personas en el mundo son el alcohol y el tabaco. No es la cocaína, no es la cannabis, ¿no es cierto? Ahora, no quiere decir que esas otras sustancias no impliquen riesgo para las personas. Todas las sustancias implican un riesgo para las personas. Pero en términos sanitarios globales, las que realmente son un problema sanitario son esas. Hablábamos de modelos, ¿cierto? De esta mirada. Sí. Yo te pediría que pudieras explicar qué es lo que es un modelo, ¿ya? O en qué consiste esta mirada de, no solamente del contenido del modelo, sino cuando la gente dice, bueno, en psicología, a veces las personas que no son psicólogas, o que buscan una única respuesta, se sorprenden que al adentrarse en las conversaciones de psicología hay múltiples respuestas, ¿ya? Nosotros abogamos por aquellas respuestas que están basadas en la evidencia, ¿cierto? Hay otras respuestas que son más bien reflexivas, comprensivas de la situación, y otras que ya han probado a su efectividad en los pasos prácticos. ¿Qué es el modelo de reducción de daño dentro de esta mirada también del consumo? Ya. Mira, es importante que para poder entender, hablar del modelo de reducción de daño, del paradigma de reducción de daño, hay que verlo en el marco un poco histórico de cómo se ha abordado el tema de la sustancia en términos internacionales. Y entonces es imposible hablar de reducción de daño sin primero referirse al enfoque, modelo, paradigma de abstinencia total. Tradicionalmente, a nivel mundial, la forma en que se ha abordado la prevención y el tratamiento del uso de sustancias ha sido desde este paradigma de abstinencia total. ¿Qué quiere decir ese paradigma? Que para tú ser tratado tienes que acceder a dejar de consumir todas las sustancias que estás usando, y la única medida de éxito es la abstinencia, ¿sí? Entonces, si tú inicias un proceso de tratamiento, por ejemplo, se va a considerar exitoso solamente si tú logras abstenerte de las sustancias que estás usando. Ese es el modelo que ha sido hegemónico históricamente y sigue siéndolo a nivel mundial, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la dificultad con eso? Es que se empezó a constatar que había muchas personas que quedaban fuera de los circuitos sanitarios porque o no querían, o no podían, o no se sentían preparados o preparadas para iniciar un proceso que significara abstinencia. Entonces, emerge esta mirada de gestión de riesgo y reducción de daño como una alternativa para darle respuesta a las personas que estaban en esa situación. Parte asociado en Europa y en Estados Unidos, específicamente a la dificultad, digamos, sanitaria que era el uso de sustancias inyectables y el riesgo de contraer VIH y otras infecciones que se podían transmitir a través del uso de sustancias, hepatitis, ¿no sé, y otras circunstancias. Entonces, surge como una alternativa para evitar que las personas se murieran o se enfermaran, sin poner el énfasis en lograr la abstinencia, sino en evitar que las personas se siguieran dañando o se murieran. Bueno, y eso se extiende, ¿no es cierto?, como un enfoque también de abordaje terapéutico, donde tú puedes trabajar con las personas aunque sigan consumiendo. Y entonces lo que se plantea es que la intervención se ajusta como si fuera un traje a la medida de la persona a partir de los objetivos que la persona en ese momento está dispuesta, prefiere y siente que tiene la capacidad para lograr. Y entonces tú amoldas el proceso de tratamiento a esa necesidad en particular y acompañas a la persona a lograr esos objetivos que quiere lograr, que pueden ser consumir sin tener problemas por su consumo, moderar el uso de sustancias,
muchas veces hay personas que, por ejemplo, en mi proceso de formación y trabajo en el ámbito de drogas, muchas veces me he encontrado con la situación de personas que quieren dejar de consumir una droga, pero no otra, que consumen más de una. Por ejemplo, pasta base, marihuana y alcohol y tabaco. Y solamente sienten que tienen problemas solamente con la pasta base y quieren dejar de consumir esa droga. Y entonces ahí tú aplicas ese enfoque de abstinencia total respecto de esa sustancia, pero el resto, un proceso de gestión de riesgo y acompañamiento para la reducción de daños que esas otras sustancias pueden implicar. Ahora, también la experiencia me ha mostrado que en general las personas tienden a comenzar con procesos que se sustentan desde el paradigma de gestión de riesgo y reducción de daños, y a medida que van teniendo logros se van entusiasmando con metas más exigentes, digamos, y se empiezan a ver la abstinencia también como una alternativa y se ponen otros objetivos. Ahora, durante mucho tiempo estas dos miradas han estado como en contradicción. Sin embargo, yo creo que eso es un error. Más bien hay que pensar que desde una perspectiva sanitaria debe haber la mayor amplitud posible de alternativas sanitarias para las personas que tienen dificultades con las drogas. No es que deban competir, sino que tienen que coexistir de manera de que nadie se quede fuera del sistema, que nadie se quede sin una respuesta sanitaria para sus problemas relacionados con la sustancia. En algunos casos, a algunas personas solo les sirve un programa de abstinencia total y solo quieren un programa de abstinencia total. Otras personas les sirve y solamente quieren un programa de gestión de riesgo y reducción de daños. Y en muchos otros casos, la gestión de riesgo y reducción de daños es solo una estrategia de enganche para poder desarrollar otros objetivos más exigentes, digamos, como la abstinencia. Entonces, más bien yo creo que ahí hay un desafío de integración y de diálogo que permita que nadie se quede sin atención. Hay un dicho que dice: no todos los tratamientos sirven para todas las personas, pero todos los tratamientos sirven para alguien. Entonces esa diversidad es necesaria que esté presente como respuesta sanitaria nacional y global, creo yo. Y en ese sentido estaba pensando, entendiendo que como cualquier tratamiento que moviliza, ¿cierto?, la voluntad de la persona, porque en el fondo lo que tú haces es lograr que la persona pueda volver a retomar el control sobre su vida, ¿cierto?, sobre sus actos, de la manera más libre posible, en este caso de acuerdo a sus posibilidades y con una premisa que lo lleve al mejor bienestar posible. Entiendo que es así, ¿cierto? Esa es como la premisa básica. ¿Cómo se entiende o cómo habría que interpretarlo? Porque cuando las personas escuchan hablar de estos modelos, se ponen también en contradicción, por ejemplo, los mensajes que están hoy día muy fuertes, que bueno que sean así, pero que a veces son tomados de una manera, de nuevo, muy descontextualizada, y es que la necesidad de que las personas comiencen su inicio de consumo lo más tarde posible, básicamente pensando en esta población adolescente, ¿cierto?, que está en desarrollo, en crecimiento, por los efectos que tiene tanto a nivel psicosocial como a nivel cerebral. Y por otro lado, la expectativa del entorno familiar, ya cuando se ha producido un deterioro funcional del sujeto respecto a que podrían no verse satisfechas con estas metas, ¿me entiendes? O que estoy planteando, no sé, uno conversa también con familias que han vivido un proceso de personas con problemas de la droga, y no se pueden imaginar que la persona alcance estados intermedios, sino que aspiran a una total abstinencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la reflexión desde estos modelos a estos dos fenómenos? Para que no se vean, yo entiendo, uno desde la parte técnica entiende que tienen que ir entrelazados, pero las personas a veces no los comprenden. Sí, mira, déjame partir desde una idea que planteaste tú al principio de esta pregunta, que tiene que ver con los mensajes preventivos, ¿sí? Y para que no haya confusión, me gustaría decir lo siguiente. Desde la perspectiva de gestión de riesgo y reducción de daños,
se habla de que las personas nos vinculamos con las sustancias, tenemos una relación con las sustancias, ¿sí? La manera más segura de vincularse con las sustancias es no consumirlas, ¿sí? Por lo tanto, desde la perspectiva de gestión de riesgo y reducción de daños, es importante declarar la forma más segura de vincularse con las sustancias es no usarlas. Eso, así como radiar, digamos, para construir cualquier cosa. Pero dado que la realidad nos indica que por muchos esfuerzos preventivos que hagamos para que, como tú decías, las personas, si en algún momento van a empezar a usar sustancias, ojalá lo hagan mientras más edad, con la mayor edad posible, ¿no es cierto? Y si ya empezaron, ojalá que dejen de usar sustancias, pero si continúan, ¿no es cierto?, tienen que tener una respuesta. Y por lo tanto, cuando esos consumos se complican y esas relaciones se complican, tiene que haber una respuesta. Y eso es una respuesta que puede ser la abstinencia total o puede ser un enfoque de gestión de riesgo y reducción de daño. Eso es una primera cosa. Respecto de cómo esto es vivido por las personas significativas que rodean a quienes usan sustancias y tienen problemas con ellas, su familia, pareja, hijos, ¿no es cierto? Habitualmente existe una frustración muy grande, ¿sí? Y llegan a pedir ayuda a los programas de tratamiento, a los especialistas, ¿no es cierto?, después que ya han tenido una seguidilla de problemas, que dependiendo de la situación de la familia, la etapa del desarrollo de la persona que tiene problemas con la sustancia, ¿no es cierto?, son problemas de diverso orden. No sé, una historia que se repetía mucho, ¿no es cierto?, en el caso de los adolescentes, particularmente los adolescentes pobres, y aquí están los temas de contexto, ¿no es cierto?, que han infringido la ley, este tema de sacar cosas de la casa para poder venderlas y poder consumir. Esposos, ¿no es cierto?, que reiteradamente gastan mucho dinero para el consumo de drogas y entonces genera una dificultad al interior de la familia, o las discusiones, o bueno, una serie de situaciones. Entonces la expectativa de que la persona vuelva a ser como era y que deje de consumir lleva a esta necesidad, digamos, de que los terapeutas y los programas se comprometan con restaurar a esa persona tal como estaba. Entonces, cuando eso no es posible, no es deseable, o solamente puede ser posible después de un proceso intensivo y prolongado de tratamiento, ¿no es cierto?, y los avances que sabemos que no son drásticos, sino que son paulatinos, son pequeños pasos, en donde la recaída también es parte del proceso, genera frustración, genera desesperanza en la familia, y eso es absolutamente comprensible. Y parte de las necesidades en nuestro proceso de acompañamiento es que esas personas cercanas también se sumen, no solo prestando apoyos concretos, sino en el proceso de entender qué es lo que significa tener problemas con la. Y entonces ahí también hay un trabajo que hacer respecto de las expectativas realistas a tener un proceso y de una comprensión de lo que esa persona que está con problemas con las drogas realmente necesita, quiere y puede lograr en un momento determinado. Entonces, eso es algo que hay que abordar con información, con evidencia, desde una perspectiva realista, ¿no es cierto? Pero integrando también esas expectativas, y ahí hay procesos familiares, narrativos que resolver y abordar, pero siempre hay que mantener una claridad, que el eje del proceso es el paciente, no es la familia, ¿sí? A menos que tú estés abordándolo, digamos, desde una perspectiva de terapia sistémica o familiar, pero siempre hay un eje. Eso te diría yo respecto de lo que tú me planteabas, Andrés. Sergio, y desde esa lógica, desde la lógica de la reducción del daño, del riesgo, ¿cierto?, del manejo, del hacerse cargo, porque de alguna manera es hacerse cargo como
como individuo, más que otras modalidades de trabajo que aspiran a lo mismo, pero que tienen quizás un fuerte enfoque médico, yo diría, muchas veces, ¿no? Desde la perspectiva más pura de la palabra, de esta descontextualización, de que hay una patología que hay que sanar, ¿cierto? Y un estado de bienestar que recuperar, donde aquí entiendo que hay un compromiso del paciente, ¿ya? Y hay una mirada desde el paciente, ¿ya? O con el paciente, para que se haga cargo de eso, ¿cierto? Y pueda trazar metas hacia ese bienestar deseado de una manera progresiva y segura. De alguna manera también tiene un enfoque de educación para sí mismo, ¿cierto? Yo creo así, ¿sí? ¿Cuánto juegan las variables culturales en términos de la aproximación al consumo? No es la misma en los diferentes estratos sociales, ¿cierto? No solamente por el acceso, también por lo que significa y también por los estresores ambientales o el rol que cumple. Tú decías, hay una relación entre la persona y lo que consume, ¿ya? Este modelo que viene desde esta preocupación sanitaria, ¿cierto?, de los países nórdicos mayoritariamente, ¿cierto? Entiendo yo que es así también, por el consumo de heroína, de estas sustancias inyectables. ¿Cómo se, por decir la palabra así, cómo se expresa en Latinoamérica, en esta Latinoamérica con altas tasas de migración, de desigualdad, de clasismo también, te fijas, en términos de lo que significa la relación con la droga, aceptada en algunos segmentos, ¿cierto?, tolerada, y en otros segmentos perseguida desde el punto de vista de la criminalidad. ¿Dónde crees que se manifiesta de mejor forma, o cómo debiese ser la manifestación de estos modelos, su instalación, su desarrollo? Mira, se me entendió la pregunta, ¿no? Porque me di una vuelta larga, ¿no? Te voy a responder y tú dirás, y tú me dirás si entendí esta pregunta. Mira, a ver, yo creo que, como te decía hace un rato, esta diversidad necesaria de respuesta sanitaria debe estar disponible para cualquier persona que lo requiera, independiente de el rol, el estatus que tenga en una sociedad determinada. Eso así como primera declaración amplia, digamos. ¿Y por qué te lo digo? Porque parte de los argumentos, digamos, en contra de la reducción de daño, que es un argumento más ideológico, ¿no es cierto? Es como que, claro, le dan reducción de daño a los pobres y a los que tienen recursos, ¿no es cierto? Por eso te lo pregunto, porque hay esas voces, ¿cierto? Hay esas voces. Claro. Entonces yo te diría que no, que esto tiene que estar disponible en términos amplios, y finalmente el enfoque de reducción de daño es un enfoque que viene a sumar a lo que ya existe, a ampliar las posibilidades de acceso, pero además a dar cuenta de una realidad súper concreta, que es que hay personas que en un momento determinado de su vida no quieren o no pueden dejar de consumir. Y tienen que tener una respuesta. Y da lo mismo su estatus social y lo que sea. Entonces, eso es una primera cosa. Por otro lado, en Latinoamérica se han ido desarrollando iniciativas. En México, por ejemplo, las estrategias de gestión de riesgo y reducción de daño están muy desarrolladas, sobre todo porque allá también hay una prevalencia de uso de sustancias inyectables y poblaciones muy excluidas que están sufriendo problemas sanitarios importantes. Entonces han desarrollado iniciativas de reparto de jeringuillas en la calle, ¿no es cierto?, en el territorio. Además les reparten kits de emergencia en caso de sobredosis. Crearon en algunos lugares, ¿no es cierto?, salas de venopunción segura, donde además se le prestan otro apoyo y se aprovecha de enganchar a las personas para que se metan al circuito sanitario. Sí, como sala porque rescate, finalmente,
claro, van y buscan a las personas, ¿no es cierto? Y se vinculan en el territorio. Por otro lado, hay todo un desarrollo que ha hecho la RAIS, que es esta red americana de ONG que interviene en situaciones de sufrimiento social, que desarrollaron un modelo que se denomina de tratamiento comunitario, que es un modelo que se nutre también de esta perspectiva de gestión de riesgo y reducción de daño y de otras paradigmas y conceptos, ¿no es cierto? Y que lo que hace es poner el énfasis en cómo las personas que usan sustancias, a través de iniciativas comunitarias, desarrollan procesos de integración social. Abordan el tema del uso de sustancias, pero el tema del uso de sustancias es una de las dimensiones que se aborda, pero fundamentalmente está puesto en el empoderamiento, en la integración social, en la participación comunitaria, asumiendo esto, a propósito de lo que tú mencionabas hace un rato, como un desafío comunitario y no como un problema que tiene una persona que está complicada con el uso de sustancias, sino que más bien distribuye la responsabilidad de dar una respuesta sanitaria en la comunidad, en sus agentes, en sus líderes, ¿no es cierto? Y sobre todo a través del empoderamiento de las personas que están con dificultades. Sergio, se nos está pasando el tiempo raudamente, ¿verdad? Como para ir finalizando, la formación. Ambos somos psicólogos, tú tienes la oportunidad de formar futuros profesionales, ¿cierto? Tanto a nivel de pregrado como de posgrado. ¿Cuáles son los desafíos en la formación que tienen la instalación de este tipo de modelos, la práctica de este tipo de modelos que obviamente ya se están ejercitando en el país, pero que uno aspira que, tal como dices tú, adquieran el nivel de ser una herramienta más, ¿cierto? De política sanitaria, especialmente en salud mental, a disponibilidad de las personas. Mira, yo creo que uno de los desafíos principales es entender que este es un modelo que tiene cierta utilidad, ¿no es cierto?, que sirve para muchas personas y que viene a sumar y a complementarse con lo que ya existe. Esa es una primera barrera, así como el sacar de la exclusión, digamos, esta mirada, este paradigma, por así decirlo. Otro desafío que yo creo que existe es que, al menos en mi percepción o en mi mirada, y es que ojalá la formación de las personas que trabajan en el ámbito de sustancias, tanto de una perspectiva de la prevención, del tratamiento, como de la integración, sea lo más integral posible. Por lo tanto, mi mirada es que hay que formarse en estos distintos paradigmas y estas distintas formas de abordar el tema de la sustancia, y por lo tanto no se puede uno quedar pegado solamente en la gestión de riesgo y reducción de daño o solamente en la abstinencia total, sino que tiene que ser una mirada integral, de manera que te permita situarte en el desarrollo profesional después con mayor flexibilidad respecto a las necesidades de las personas, porque aquí no hay una cuestión ideológica, digamos, de que esto tiene que ser así y solamente así, sino que es formémonos lo mejor posible, de manera que aquellas personas que requieren de nuestro apoyo puedan recibir las respuestas sanitarias óptimas para sus necesidades. Si son abstinencia total, para abstinencia total, si es reducción de daño como fin último, reducción de daño como fin último, si es reducción de daño como una estrategia para lograr la abstinencia, vamos, ¿sí? ¿Y por qué te digo eso? Porque yo también estoy vinculado a otra red de procesos de formación que no está vinculado con el tema de gestión de riesgo y reducción de daño, que es, por ejemplo, la red del Plan Colombo, que han hecho un esfuerzo importante en el desarrollo de currículum universales de prevención, de tratamiento, de reintegración, y están haciendo un apoyo a nivel mundial para que se formen personas a partir de información basada en evidencia también, para desempeñar estos roles en los distintos países. Entonces yo creo en la formación integral. No creo en esta mirada de un enfoque versus otro, sino que creo en la integración. Me parece que además
es algo que nos hace harta falta como sociedades también, el ir viendo más bien los puntos en común que tenemos, no solamente en el tema de las drogas, sino que también en temas políticos y culturales, cuáles son nuestros puntos de encuentro, para ir desarrollándonos de manera integrada como sociedad. Redes de colaboración, que es lo que estamos tratando de hacer también con estas cápsulas, donde nos encontramos colegas de diferentes líneas, experiencias, ¿cierto? Pero siempre entendiendo que nuestro trabajo se va a orientar a aquella persona que sufre, a aquella persona que busca un apoyo, una ayuda, y que por la naturaleza de lo que hacemos somos complementarios siempre, ¿ah? Siempre somos complementarios a todo tipo de modelos, y que además la idea es justamente eso, trabajar desde la evidencia. Te quería preguntar, yo sé que puede para nosotros ser de perogrullo en términos de las conversaciones, pero como esto tiene un carácter también de pedagogía social, por decirlo así, cuando estamos hablando de técnicas, modelos basados en la evidencia, ¿qué es lo que puede esperar una persona? ¿A qué se refiere con eso el profesional que está trabajando? Mira, en el ámbito de drogas, uno de los elementos que más evidencia tienen, ¿no es cierto?, es, desde una perspectiva de la psicología, el enfoque cognitivo-conductual. Es uno de los que más evidencia tiene en términos de su efectividad. Por lo tanto, todas esas herramientas trasladadas al ámbito de las adicciones, ¿no es cierto?, del consumo problemático, son de las más efectivas. Y en términos de intervenciones de otro tipo, por ejemplo, las intervenciones breves en alcohol, son intervenciones basadas en evidencia, las intervenciones que se denominan de prevención de recaídas, que también están basadas en lo cognitivo-conductual, también son basadas en evidencia, la entrevista motivacional, que es una de las principales herramientas que se usan en el ámbito de las sustancias, también son prácticas basadas en evidencia. Entonces, yo te diría que por ahí es que este ecosistema de prácticas basadas en evidencia se mueve en el ámbito de las adicciones. Sergio, muchas gracias. ¿Está contento en la 9ª región o no? Porque usted estaba en Santiago hace como un año ya, un año y medio se fue para... Sí, no. Zona, ¿eh? No todas las personas se van a la 9ª región en estos momentos, además. Sí, o sea, yo estoy feliz acá. Obviamente echo de menos a mis hijas mayores que viven en Santiago. Afortunadamente mi mamá se trasladó para Concepción, así que me queda más cerca para visitarla. Y sí, bueno, esta es una región que me ha recibido con los brazos abiertos, con brazos fraternales, que me han acogido acá en este territorio, en lo laboral, en lo personal, y la verdad es que estoy feliz con todo lo que tiene, igual que todos los territorios de nuestro país, ¿no es cierto?, tienen su alto y sus bajos, ¿no es cierto?, este territorio también, pero yo estoy convencido de que tiene muchas más cosas positivas y posibilidades de desarrollo que dificultades, así que estoy feliz. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, por también ojalá que hayamos podido transmitir las ganas que se tienen cuando uno está convencido de lo que está haciendo, en el sentido de esta mirada amplia, ¿cierto?, que te da la experiencia, el estudio, los desafíos que uno mismo se propone. Cambiarse de ciudad no es un tema muy fácil, ¿eh? En un país tan centralizado, pero hoy día la tecnología, ¿cierto?, y también el encontrarse con personas que les interesa establecer redes de colaboración hacen que las cosas, creo yo, fluyan. Así que agradecerte el tiempo. Sí. En estas conversaciones sobre psicología. Te vamos a pedir después que nos mandes un pequeño detalle de tu trayectoria, porque siempre en la edición de este video se coloca después una breve descripción y algunos correos para, si es que alguna persona se interesa, poder contactarse contigo, establecer estas conversaciones con mayor profundidad o buscar algún tipo de orientación. Así que solamente agradecerte nuevamente, saludo a la familia, entiendo que estás haciendo clases en la Universidad Católica de Temuco y en la Universidad Autónoma, ¿cierto? Así que saludos también a tus estudiantes y a tus colegas, y nos veremos entonces en otra conversación de psicología y otros temas. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Andrés, que estés muy bien.